El día que quise desaparecer dentro de un salón de clases fue un martes. Un martes ordinario, con lluvia fina y café frío, cuando abrí la boca para decir algo en español y lo que salió fue, absolutamente nada. Solo un sonido extraño, como el de una puerta vieja que no quiere abrirse. La profesora me miraba. Los demás estudiantes me miraban. Y yo quería literalmente convertirme en la silla en la que estaba sentada. Pero voy a contarte todo desde el principio, mi amigo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país me estás viendo hoy? Por ejemplo, si estás en México, escribe hola desde México. Si estás en España, escribe hola desde España. Me muero de curiosidad por saber desde dónde llega esta historia. Porque esta historia no empieza en ese salón de clases. Empieza mucho antes, en mi cabeza. Empieza en esa parte del cerebro donde guardamos las ideas que parecen buenas a las 2 de la mañana. También guardamos ahí las ideas que parecen terribles a las 8 de la mañana siguiente. Mi nombre no importa tanto como mi situación, pero si quieres llamarme algo, llámame Ji. Solo Ji. Soy coreana, tengo 26 años, y en ese momento vivía en una ciudad donde el idioma oficial no era ni el coreano, ni el inglés, ni el español. Era una ciudad intermedia, de esas donde conviven muchas culturas. Escuchas 3 idiomas distintos en el mismo autobús. El restaurante de la esquina sirve comida de 4 países diferentes en el mismo menú. Los avisos de los supermercados estaban escritos en 2 alfabetos distintos. Había llegado a estudiar diseño gráfico hacía poco más de un año. Llegué con una maleta mediana y un diccionario del idioma local que nunca usé realmente. También llegué con la certeza tranquila de que iba a estar bien aunque no supiera exactamente cómo. Mi vida allí era relativamente ordenada. Esa es una forma elegante de decir que era bastante predecible y un poco solitaria. Puede ser solitaria la vida cuando eres nueva en un lugar. Todavía no has construido las conexiones que hacen que un lugar sea algo más que una dirección postal. Tenía clases de diseño por la mañana. Por la tarde trabajaba en una cafetería pequeña, donde servía café y tartas a gente que rara vez se quedaba más de 20 minutos. Por la noche veía tutoriales en video sobre tipografía, composición visual e historia del diseño editorial. Me gustaba esa vida tranquila y ordenada. Me gustaba el ritmo predecible de tener un horario y seguirlo. Pero había algo que faltaba, aunque me costara reconocerlo con claridad: conversación real. Ya el tipo que no es transaccional. Ya el tipo que no empieza con un pedido y termina con el importe en la pantalla. Entonces, ¿por qué quise aprender español? La respuesta honesta es que lo escuché. Así de simple y de extraño al mismo tiempo. Una tarde de miércoles, en la cafetería donde trabajaba, entró un grupo de 4 personas hablando en español. No entendí ni una sola palabra de lo que decían. Pero algo en la forma en que hablaban me hizo sentir que ese idioma tenía algo que yo quería. La velocidad no era atropellada,
sino rítmica. La musicalidad de las frases me atrapó. También me atraparon los gestos que acompañaban cada cosa que decían, como si las palabras solas no fueran suficientes. Se interrumpían y retomaban el hilo sin perder el ritmo y sin molestarse. Era exactamente como ver a alguien bailar una danza que nunca has visto y sentir de inmediato que quieres aprenderla aunque no sepas nada todavía. No sabes los pasos, no sabes la música, no sabes el nombre de lo que estás viendo. Pero algo en tu cuerpo dice sí, eso, quiero eso. Esa noche busqué en línea cómo aprender español rápido y por supuesto encontré 1000 páginas que me prometían fluidez en 30 días. 30 días, como si un idioma fuera una dieta de moda, algo que haces con disciplina durante un mes y listo, ya eres otra persona en otro código. Empecé con una aplicación. De esas con el pajarito verde que te manda notificaciones agresivas y un poco amenazantes si no practicas. ¿Sigues ahí? Tus habilidades están decayendo. Como si el español fuera una planta que se muere si no la riegas exactamente a la misma hora todos los días sin excepción. Durante 3 semanas fui bastante constante con la aplicación. Aprendí los números del 1 al 100, los colores, las frutas más comunes, los días de la semana y los meses. Aprendí cómo decir que el gato está debajo de la mesa. También aprendí que la manzana es roja, que ella come arroz y que el tren llega tarde. Era información extremadamente útil para situaciones que nunca iban a ocurrir en mi vida real en esa configuración exacta. Aún así, la aplicación las consideraba urgentes y fundamentales antes de cualquier otra cosa. Pero algo pasaba. Sentía que estaba acumulando palabras sueltas, como piezas de un rompecabezas sin imagen de referencia en la caja. Sabía qué significaba hablar, pero no entendía cuándo era más apropiado hablar y cuándo decir o cuándo contar. Sabía que ser y estar eran los 2 equivalentes de un mismo verbo en coreano. Pero no podía ver la lógica de por qué una persona es alta pero está cansada. Tampoco entendía por qué la ciudad es bonita pero está lejos. Sentía que había un sistema coherente debajo de todo eso. Pero yo todavía no alcanzaba a verlo. Era como mirar una pintura demasiado de cerca y ver solo manchas de pintura sin forma reconocible. No tenía a nadie con quien practicar. Eso era el problema central y más frustrante. Un idioma que solo existe en interacción con una pantalla no es un idioma todavía. Es un catálogo de palabras sin vida propia. Fue mi compañera de piso quien me dijo que había una academia de idiomas a 20 minutos en autobús. Era una chica de nombre impronunciable para mí que prefería que la llamara Sol. Clases grupales, precios razonables, horarios flexibles. Solo decía con esa energía específica y generosa de las personas que solucionan los problemas ajenos con gran entusiasmo y absolutamente ninguna responsabilidad sobre lo que pase después. Había encontrado un folleto en la lavandería del barrio. Estaba pegado junto a un anuncio de clases de yoga para principiantes. También había otro anuncio que ofrecía servicios de paseo de perros con foto de un labrador muy contento. Vas a conocer gente interesante, me dijo.
Y además practicas de verdad, no con una pantalla. Necesitas escuchar el idioma de personas reales que se equivocan, se corrigen y dicen cosas que no estaban en el guión. Yo dudé durante varios días. Soy del tipo de persona que prefiere equivocarse sola, sin audiencia, sin el peso de los ojos de otros mientras el proceso ocurre. Cometer errores frente a una pantalla es una cosa. La pantalla no te juzga, no recuerda y no te mira mientras buscas la palabra que no llega. Tampoco tiene cara que leer mientras tú procesas. Cometer errores frente a seres humanos reales que te observan y esperan tu respuesta es completamente otra categoría de experiencia, con sus propias reglas emocionales. Pero me inscribí en el nivel A2 tirando a B1, según el pequeño test de diagnóstico que completé en línea en 20 minutos un domingo. Lo cual significaba que sabía más que nada pero claramente menos que algo sólido. Era una posición incómoda. Eres demasiado avanzada para el grupo de principiantes absolutos. Pero todavía eres demasiado insegura para el grupo intermedio, donde todos parecen saber lo que hacen. El primer día llegué 10 minutos antes de lo necesario. Me senté en el tercer pupitre de la segunda fila. Ese es el lugar estratégico donde se sientan las personas que quieren parecer atentas y serias. También es el lugar de quienes no quieren estar en primera línea, donde el contacto visual con la profesora es inevitable. Estrategia de supervivencia que había desarrollado en mi primera semana de clases universitarias en Corea años antes y que aparentemente viajaba conmigo a cualquier país. El aula era pequeña y luminosa, con ventanas grandes que daban a una calle tranquila donde a esa hora pasaban pocos coches. En la pizarra blanca al frente alguien había escrito y borrado parcialmente las conjugaciones del verbo ser. Solo quedaba legible yo soy, tú eres, él, y ahí se acababa. Era como una frase que alguien abandonó a mitad del pensamiento porque algo más urgente reclamó su atención. Fuimos llegando poco a poco al aula, como siempre ocurre en los primeros días de cualquier clase grupal. Entramos con cierta cautela, evaluando el espacio. También elegíamos asiento con más deliberación de la que admitiríamos si alguien nos preguntara. Éramos 8 estudiantes en total, número suficiente para que hubiera dinámica pero no tan grande que la clase sea impersonal. Había una señora mayor que luego supe se llamaba Berté. Era de origen francés y quería aprender español para poder hablar con su nuera. Su nuera llevaba años casada con su hijo. Aún así, ellas no podían tener una conversación de más de 4 oraciones sin necesitar que alguien tradujera. Había un chico joven, de unos 20 años. Traía unos auriculares enormes colgados al cuello como accesorios de identidad. Miraba el suelo con la constancia de quien tiene ahí algo genuinamente interesante. Había 2 mujeres de mediana edad que al parecer ya se conocían de antes. Probablemente se conocían del trabajo o del vecindario. Hablaban entre ellas en voz baja, con la familiaridad tranquila de personas que no necesitan esforzarse para comunicarse. También había un hombre de unos 40 años con cara seria y metódica. Tenía una libreta de espiral nueva, todavía sin una sola letra escrita.
Estaba sentado muy derecho, con la postura de quien había decidido aprender esto y no está aquí para bromas. Había una chica joven con el cabello muy corto. Llevaba muchos anillos distribuidos entre los dedos de ambas manos. Miraba alrededor con la curiosidad abierta y sin defensas de quien llega a los sitios nuevos sin miedo de lo que pueda encontrar. Y luego estaba yo. La profesora entró exactamente a la hora acordada, ni un minuto antes ni uno después. Se llamaba como se llaman las personas que tienen autoridad natural sin necesidad de anunciarla ni de elevar la voz. Tendría unos 35 años. Llevaba el cabello oscuro recogido de cualquier manera. No parecía descuido, sino la eficiencia de alguien que tiene cosas más importantes en las que pensar por la mañana. También tenía la energía específica de alguien que ha explicado el pretérito indefinido miles de veces a lo largo de su vida profesional. Pero cada vez lo aborda como si el idioma le siguiera resultando sorprendente. Su español era rápido y claro al mismo tiempo, como un río que corre con fuerza visible, pero cuyo fondo puedes ver aunque el agua se mueva. Buenos días a todos, dijo, y sonrió. Una sonrisa real, no la sonrisa profesional que aprendes a fabricar cuando trabajas con grupos de personas todos los días. Vamos a presentarnos. Quiero que cada uno diga su nombre, de dónde es y por qué está aprendiendo español. En español, por favor, con lo que ya tienen disponible. No importa si no es perfecto, eso lo vamos a ir construyendo. Y ahí empezó todo. La primera en hablar fue Berté, que lo hizo con un acento francés muy marcado pero con una seguridad admirable. Llevaba varios meses estudiando de manera independiente, se notaba en la fluidez aunque cometía errores de género gramatical que la profesora anotaba mentalmente sin interrumpir el flujo. Luego habló el chico de los auriculares. Dijo algo corto, esencial y sin adornos. Después volvió a mirar el suelo, como si hubiera agotado su cuota de contacto visual para esa sesión. Las dos mujeres que se conocían se presentaron casi simultáneamente. Se interrumpían con naturalidad afectuosa. La profesora les recordó con gentileza que era mejor hablar de una en una. Aunque fuera más lento, así las dos tenían espacio propio. El hombre de la libreta se llamaba Dietrich. Habló con la precisión que resultaría ser su característica definitoria. Eligió cada palabra con cuidado visible y construyó oraciones gramaticalmente correctas, aunque algo formales. No cometió ningún error detectable. Sonaba a alguien que había estudiado las reglas antes de llegar a la primera clase, que llegaba preparado como quien no quiere sorpresas. La chica de los anillos, Inés, habló con una velocidad y una confianza absolutas. Esa confianza compensaba con creces sus imprecisiones. Cuando no sabía una palabra en español, la inventaba hispanizando algo del inglés o del francés. Lo hacía con tal naturalidad desenfadada que a veces la profesora tardaba un segundo en reconocer que la palabra no existía en ningún diccionario. Cuando llegó mi turno, algo pasó en mi cerebro que solo puedo describir como un apagón parcial.
Toda la información que supuestamente tenía guardada ahí adentro decidió irse de vacaciones simultáneamente. Sé que había aprendido a presentarme. Lo había practicado. Había dicho me llamo Hee, soy de Corea del Sur, estudio diseño gráfico frente al espejo de mi baño. Lo había practicado 3 veces distintas la noche anterior, con fluidez razonable y sin tropiezos significativos. Pero frente a 7 personas desconocidas que me miraban con esa atención educada y expectante de la primera clase, ocurrió algo diferente. Mi boca produjo lo siguiente: hola. Yo soy, mi nombre es Hee. Soy de Corea. El Sur. Corea del Sur. Estudio diseño. Gráfico. Diseño gráfico. Hubo un silencio de medio segundo que a mí me pareció 5 minutos completos con su propia temperatura. La profesora sonrió, con una sonrisa específicamente diseñada para no hacer sentir peor a quien ya se siente bastante mal. Muy bien, Hee. ¿Y por qué quieres aprender español? Y ahí sí me bloqueé de verdad. Porque la razón real sonaba ridícula incluso en coreano. La razón era: escuché a unas personas en una cafetería y algo en ese idioma me atrajo de una manera que no puedo explicar completamente. En coreano tengo todas las palabras disponibles para la matización, y aún así sonaba ridícula. ¿Cómo iba a decirla en español con el vocabulario que tenía en ese momento? Porque, me gusta, dije finalmente. El español. Me gusta mucho. Simple. Básico. Incompleto. Pero al menos será verdad. Las siguientes semanas fueron una mezcla rara de entusiasmo y vergüenza que no esperaba que pudieran coexistir tan establemente. Aprendí cosas nuevas en cada clase, eso era indudable y genuinamente motivador. Pero también descubrí algo sobre mí misma que no había visto con tanta claridad antes. Soy del tipo de persona que aprende mejor cuando no tiene miedo de equivocarse. Y resultó que en ese contexto grupal sí tenía miedo. Mucho miedo. Tenía miedo de pronunciar mal y de construir frases al revés. También temía que las personas pensaran que era menos inteligente de lo que era. Mi español era torpe, pero mi pensamiento no lo era en absoluto. En coreano no soy torpe. Soy bastante buena comunicando ideas complejas, matizando, construyendo argumentos con capas, haciendo chistes que funcionan en el momento correcto. En inglés tengo un nivel bastante bueno aunque con acento y con algunos momentos en los que el vocabulario específico tarda en llegar. Pero en español era como empezar desde cero. Esa sensación de ser principiante cuando ya no eres muy joven es incómoda de una manera muy particular. Ya tienes una identidad formada y reconocida. Ya sabes con claridad quién eres en tu propio idioma. No es la incomodidad inocente del principiante que no sabe que no sabe. Es la incomodidad del adulto que sabe perfectamente que está perdiendo en la traducción y cuanto de sí mismo queda sin poder expresarse. Dietrich era el mejor del grupo, con una consistencia que resultaba tanto admirable como levemente irritante en mis momentos menos generosos.
Hablaba con una precisión casi matemática. Elegía cada palabra como si las palabras pudieran equivocarse de lugar y fuera su responsabilidad evitarlo. Rara vez se equivocaba en la gramática. Nunca usaba una construcción que no estuviera seguro de que era correcta. Me ponía nerviosamente alerta estar junto a él en los ejercicios de pareja. Sentía que mis errores se volvían más visibles por contraste. Era como poner algo manchado junto a algo recién lavado. La chica de los anillos, Inés, hablaba en cambio con una confianza absoluta que no correspondía necesariamente a su precisión. Inventaba palabras cuando no sabía la correcta. Hispanizaba términos del inglés o del francés con una fluidez casi artística. Lo hacía con tanta naturalidad que la profesora, la mayoría de las veces, simplemente señalaba la forma correcta y seguía. No hacía drama del error. Yo lo observaba con una mezcla de envidia genuina y admiración perpleja. Ella claramente no tenía miedo de sonar mal. Para ella equivocarse era simplemente parte del proceso, no una catástrofe personal, no un reflejo de su inteligencia, no algo de lo que avergonzarse frente a nadie. Un día, después de clase, mientras recogíamos nuestras cosas con la lentitud habitual del final de una sesión, me acerqué a ella. ¿Cómo haces para no tener miedo?, le pregunté. En inglés, porque todavía no tenía el nivel para hacer preguntas filosóficas sobre el proceso psicológico del aprendizaje en español. Ella me miró con cara de confusión genuina. ¿Miedo de qué cosa? De hablar mal. De equivocarte delante de todos los demás. Se encogió de hombros, como si fuera la pregunta más inesperada que le hubieran hecho esa semana. Todo el mundo habla mal al principio. Si no hablas mal, no aprendes a hablar bien. Es como matemática. No puedes ir directamente al resultado sin hacer las operaciones intermedias. El proceso tiene que existir. Matemáticas, como si fuera así de limpio y de simple. Como si el proceso fuera solo lógico y no también emocional, también ego, también identidad, también todo lo que uno es en su idioma propio. No lo era, claro que no. Pero algo de eso se me quedó y empezó a trabajar en algún lugar. La chispa real que necesitaba llegó de la profesora, no de Inés. Fue después de una clase donde yo había participado especialmente poco. Me había quedado callada en momentos donde tenía algo que decir. Elegí el silencio porque no estaba suficientemente segura de la forma correcta de decirlo. Al terminar la clase, mientras los demás salían, la profesora me pidió que me quedara un momento. Me senté frente a su escritorio con esa energía específica de estudiante que sabe que algo está a punto de ser dicho y no está completamente segura de querer escucharlo. ¿Puedo preguntarte algo personal sobre tu proceso? Asentí. Cuando hablas en clase, ¿estás traduciendo desde el coreano o desde el inglés para llegar al español? Lo pensé honestamente antes de responder. Desde los dos. Primero pienso en coreano, luego busco el equivalente en inglés porque el inglés lo conozco mejor y está más disponible, y de ahí busco el español.
Ella asintió lentamente, como si eso confirmara algo que había estado observando y considerando. Eso es mucho trabajo simultáneo para el cerebro. Son 3 idiomas activos al mismo tiempo. También son 3 sistemas de gramática y 3 fonologías distintas. Es normal que el sistema se sature y se pare. No es que no sepas el español que tienes. Es que estás usando demasiada memoria de trabajo al mismo tiempo. Cuando la demanda supera la capacidad disponible, el sistema simplemente se detiene y espera. No sé exactamente por qué, pero eso me hizo sentir mejor de una manera inesperada y genuina. No era que fuera fundamentalmente mala para los idiomas. No era que el español fuera demasiado difícil para mi cerebro específico. Era que mi cerebro estaba intentando hacer algo genuinamente complejo y a veces ese proceso tardaba más de lo que el contexto de una presentación oral permitía. Lo que me gustaría ver de tu parte, continuó, es que cometas más errores. Intencionalmente. Que hables aunque no estés segura de la forma correcta. Los errores que dices en voz alta son los que más rápido se modifican. Los escuchas, los reconoces como errores cuando recibes la corrección y el cerebro los actualiza. Los que guardas en silencio porque tienes miedo de exponerlos se quedan igual para siempre. No tienen oportunidad real de cambiar. Salí de ese aula con algo diferente instalado en el pecho. No exactamente confianza todavía. Pero quizás el primer paso firme y real en su dirección. Esa semana hice algo que nunca había hecho antes de manera deliberada. En la cafetería donde trabajaba, cuando entraba alguien que hablaba español y me pedía algo, yo respondía en español. No perfectamente. Con errores que podía sentir mientras los cometía, como cuando sabes que estás usando la herramienta incorrecta pero la usas de todas formas porque es la que tienes disponible. A veces con los tiempos verbales equivocados, a veces usando el artículo incorrecto, a veces mezclando una palabra del inglés porque la española no llegaba a tiempo. Pero hablaba. La primera vez fue con una pareja joven que pidió 2 cafés con leche. Yo dije, ¿quieren algo más? Tenemos croissants hoy, son muy buenos. El son me salió con una fracción de duda, como si no estuviera del todo convencida de que los croissants existieran suficientemente en plural para merecer el verbo. Pero la mujer sonrió y dijo sí, ponme uno, gracias. De repente estaba teniendo una mini conversación funcional en español sobre un croissant. Y el mundo seguía girando exactamente igual. La segunda vez fue más larga y más interesante. Un señor que venía casi todos los jueves a tomar un té y leer el periódico local. Meses de verlo entrar y asentir a lo que decía porque no entendía bien la mitad. Ese jueves, cuando llegó y dijo su pedido habitual, le pregunté en español si el té era para tomar aquí o para llevar, aunque sabía perfectamente que siempre se quedaba. Solo quería practicar el intercambio. Él me miró con curiosidad, respondió que aquí por supuesto como siempre, y añadió algo sobre el tiempo afuera y lo que se venía para el fin de semana. Yo entendí frío y esta semana y algo sobre lluvia, y respondí sí,
hace mucho frío últimamente, espero que mejore. No fue una conversación brillante. Fue exactamente lo que era. Dos personas intercambiaban información básica sobre el clima. Para mí requirió esfuerzo genuino. Para él fue completamente natural y sin importancia. Pero sucedió. En español. Real. Con otra persona que respondió como si yo fuera alguien que hablaba español de verdad. En la siguiente clase, algo había cambiado en mi manera de estar presente. No dramáticamente, no de manera obvia para nadie más necesariamente. Pero cuando la profesora hacía preguntas al grupo, yo levantaba la mano aunque no estuviera 100% segura de la respuesta correcta. Cuando dudaba entre dos formas posibles de decir algo, elegía una y la decía. Si era incorrecta, recibía la corrección y la incorporaba al lugar donde estaba guardando la información. Empecé a hablar. A ocupar espacio en el idioma aunque ese espacio fuera todavía pequeño e imperfecto. Fue durante esas semanas que llegó el conflicto que no había anticipado. Hasta la quinta semana, Dietrich había sido simplemente el estudiante más avanzado del grupo, silencioso en sus excelencias, sin hacer sentir mal a nadie directamente. Era disciplinado, consistente, llegaba siempre preparado. Pero en la quinta semana algo cambió en su comportamiento hacia mí específicamente. Empezó a corregirme. No la profesora. Él. Mientras yo hablaba. La primera vez fue casi imperceptible. Yo estaba explicando un ejercicio en voz alta y dije algo como cuando llegué a mi nueva ciudad, fui muy confundida al principio con todo. Antes de que terminara la oración, Dietrich dijo, en voz baja pero completamente audible para todos en el aula, estaba muy confundida. Yo paré. Miré a la profesora. Ella asintió, confirmando que la corrección era correcta gramaticalmente. Pero tenía una expresión levemente incómoda. Parecía saber que esa interrupción lateral no era la dinámica ideal que quería construir. Seguí con el ejercicio. Pero algo en mi ritmo se había roto de una manera difícil de reparar en el momento. La segunda vez fue más directa y más difícil de ignorar. Estábamos practicando el pretérito imperfecto en parejas y la profesora nos había puesto juntos a Dietrich y a mí. Yo construí una oración larga con varias cláusulas, imperfecta en algunos puntos pero comunicativamente funcional, que transmitía la información que quería transmitir. Cuando terminé, Dietrich no respondió al contenido de lo que había dicho. Dijo, con una voz que sonaba más a corrección automática que a conversación, la forma más correcta de decirlo sería. Luego procedió a reformular por completo lo que yo había dicho. Tenía una precisión grammatical indubitable. Pero su tono sonaba menos a colaboración entre iguales y más a demostración de quién sabía más. Me quedé mirándolo un momento que duró quizás 3 segundos pero que se sintió más largo. Gracias, dije finalmente. Y seguí con el ejercicio como si nada. Pero al llegar a casa esa tarde,
calenté algo de comer y miré la pared sin verla realmente. Entonces me di cuenta de que algo me molestaba de una manera específica e importante. No era solo la corrección en sí. La corrección podía venir de la profesora y yo la recibía sin problema. Era el patrón. Dietrich me corregía a mí más que a cualquier otro miembro del grupo. Podía ser porque yo cometía más errores visibles, lo cual era probablemente verdad y era una explicación legítima. Podía ser porque tenía poca tolerancia personal a la imprecisión gramatical y yo representaba el nivel más alto de imprecisión en el aula. Pero también había otra posibilidad que no podía ignorar cómodamente. Quizás, de alguna manera consciente o no, me veía como el elemento más corregible del grupo. Ese juicio le daba un permiso que nadie le había dado. Actuaba como coinstructor sin serlo y sin que yo lo hubiera solicitado. Y eso, mi amigo, no me gustó nada. No porque la corrección gramatical fuera mala en sí misma, sino porque nadie le había dado a él el derecho de decidir quién me corregía y en qué momentos. Ese derecho seguía siendo mío. La siguiente clase decidí hablar más que nunca y equivocarme más que nunca deliberadamente. No fue un acto de rebeldía. No lo hice para molestar a nadie específicamente. Lo hice porque había entendido algo fundamental. Si me callaba para evitar que Dietrich me corrigiera públicamente, dejaba que el miedo a su corrección controlara mi aprendizaje. Y eso era inaceptable de una manera que podía articular claramente. Hablé durante esa clase más de lo que había hablado en cualquier clase anterior. Me equivoqué en varios momentos. Dietrich intentó corregirme en 2 de esos momentos. La segunda vez, lo miré con calma. Era una tranquilidad que no sentía del todo por dentro, pero logré mantenerla visible en el exterior. Entonces dije con voz estable, sí, ya entendí, gracias. La profesora ya me explicó ese punto la semana pasada. No fue agresivo. No fue descortés. Fue simplemente firme. Un límite expresado con educación y sin drama y sin ninguna necesidad de hacer de ello un escándalo. Dietrich no respondió nada. Bajó la vista a su libreta. La profesora continuó la clase como si nada hubiera ocurrido. Pero en los días siguientes reorganizó silenciosamente las parejas para los ejercicios. Dietrich y yo no volvimos a trabajar juntos de manera sistemática por el resto del curso. A veces el aprendizaje de un idioma no solo te enseña gramática y vocabulario y conjugaciones. Te enseña a defender tu proceso. Te enseña que tienes derecho a equivocarte en tus propios términos y que nadie puede apropiarse de tu error para su propio lucimiento. La diferencia entre una corrección que ayuda y una corrección que demuestra poder es real y se siente en el cuerpo aunque no siempre sea fácil articularla en palabras. Las semanas siguientes fueron las más productivas de todo el curso, y no creo que sea coincidencia. Algo había cambiado en la manera en que me acercaba al idioma. Tenía menos cautela protectora, más volumen y más disposición a que lo imperfecto existiera.
También estaba más dispuesta a que lo imperfecto fuera visible sin que eso me detuviera. Empecé a ver series en español de manera sistemática. Al principio veía las series con subtítulos en español. Así el oído y el ojo recibían el idioma al mismo tiempo. Luego a veces quitaba los subtítulos en escenas que ya conocía del episodio anterior. Lo hacía solo para escuchar cómo sonaba lo que yo ya sabía que se estaba diciendo. Escuchaba programas de audio durante el trayecto en autobús hacia la academia y hacia el trabajo. No me presionaba por entender cada palabra. Tampoco paraba cada 30 segundos con ansiedad para buscar el vocabulario desconocido. Solo dejaba que el ritmo del idioma entrara. Dejaba que la melodía de las frases se instalara en algún lugar del oído. Ese lugar no es exactamente el oído, sino algo más profundo. Leí un cuento corto, muy simple, de 3 páginas, y entendí el 80% sin diccionario. El 20% restante lo adiviné por contexto con una precisión bastante razonable. Leí otro cuento, un poco más largo, y el porcentaje de comprensión directa subió. No de un día para otro. Pero subió. En el cuaderno, el diario torpe fue creciendo semana a semana. Hoy entendí un chiste en español. Era sobre un médico y un paciente en una sala de espera. No sé con total certeza si lo entendí de verdad. La persona que lo contó se rió mucho y yo también me reí. Pero puede que me haya reído por contagio emocional y no por comprensión real del humor. De todas formas, el momento fue natural y nadie me miró raro después, así que algo funcionó. La profesora propuso en la semana 9 un proyecto escrito diferente a todo lo que habíamos hecho. Íbamos a escribir un texto corto, aproximadamente una página, sobre algo que nos hubiera enseñado el proceso de aprender español. No sobre el idioma en términos técnicos, no sobre las reglas gramaticales, sino sobre nosotros mismos como personas. Era sobre lo que habíamos descubierto al intentar comunicarnos en otro sistema de signos. También era sobre otro código que la humanidad había construido a lo largo de siglos. Ahora nosotros intentábamos usarlo por primera vez, con torpeza inevitable. Tardé 2 días en empezar. No por falta de material sino por exceso de él. Tenía demasiado que decir y el vocabulario disponible en español era todavía insuficiente para la complejidad de lo que quería expresar. Ese es un desafío particular y bastante frustrante del aprendizaje de idiomas en edad adulta. Lo que sientes y piensas es más sofisticado que las palabras que conoces en el idioma que estás usando. En coreano podría escribir algo con capas, con referencias que se acumulan, con matices que se apilan con precisión. En español todavía tenía que simplificar. Tenía que elegir la idea más esencial de entre varias posibles y renunciar a las otras por ahora. Esa simplificación a veces se sentía como una traición parcial a la idea original. Pero empecé. Y escribí algo que decía, más o menos. Aprender español me enseñó que el silencio también es una decisión activa. Cuando no hablo porque tengo miedo de equivocarme,
estoy eligiendo el silencio. Cuando hablo aunque sepa que me voy a equivocar, estoy eligiendo aprender. Las dos opciones son mías. El miedo no me obliga al silencio. Yo elijo el silencio porque el miedo me lo sugiere. Y puedo elegir diferente. Era simple. Gramaticalmente imperfecto en algún lugar que no identifiqué en el momento. Pero era completamente honesto y venía de un lugar real en mi experiencia de esas semanas. La profesora lo leyó en voz alta al grupo, con mi permiso previo. Cuando terminó, hubo un silencio breve. Se sentía cualitativamente diferente al silencio incómodo de cuando yo me bloqueaba. Era un silencio de algo recibido y reconocido por otros, que no necesita comentario inmediato para que su efecto exista. Esto, dijo la profesora, mirando al grupo completo, es exactamente lo que quería que escribieran. El chico de los auriculares, Félix, que raramente decía algo que no fuera absolutamente necesario para el ejercicio en curso, asintió con la cabeza una sola vez, lenta y clara. Berté dijo qué bonito en francés antes de recordar el contexto y lo repitió en español. Inés aplaudió 2 veces, rápido, como hace la gente que celebra genuinamente pero con discreción bien calibrada. Las 2 amigas intercambiaron una mirada y asintieron juntas con el sincronismo de personas que llevan tiempo entendiéndose sin palabras. Incluso Dietrich, desde su pupitre en el otro lado del aula, dijo, bien escrito. 2 palabras solamente. Pero viniendo de él, en ese contexto, con todo lo que había pasado entre nosotros, significaban algo más específico que su valor nominal. Fuera de las clases, el español siguió apareciendo en mi vida de maneras que no había planificado. El vecino de 2 pisos arriba con quien empecé a tener conversaciones en el pasillo. Un mensaje que recibí de alguien por error en mi teléfono y que estaba escrito en español y que entendí completamente antes de darme cuenta de que lo estaba entendiendo. Una película que puse pensando que estaba en otro idioma y que era en español, y que no cambié porque la entendía suficientemente bien para seguir la trama sin subtítulos. Le conté ese último episodio a la profesora. Ella dijo algo que escribí inmediatamente en el cuaderno. La mejor práctica siempre es la conversación real, con una persona real, sobre algo que a los 2 les importe aunque sea un poco. Pero la segunda mejor es cuando el idioma entra en tu vida sin que lo hayas planificado. Tu cerebro lo recibe como algo normal y no como algo que tienes que estudiar. Hay un fenómeno que nadie me había descrito antes de que me pasara. Creo que merece un momento de atención porque es importante y no se habla lo suficiente de él. Se llama, al menos en mi cabeza, el día en que todo desaparece. Ocurre cuando llevas algunas semanas aprendiendo un idioma. Crees que estás progresando y te sientes relativamente bien con lo que tienes. De repente llegas a clase o a una conversación y todo lo que sabías parece haber desaparecido. Palabras que usabas la semana pasada con cierta facilidad ya no están disponibles. Conjugaciones que practicaste 20 veces parecen no haberse grabado en ningún lugar. El idioma que creías estar construyendo parece haberse derrumbado silenciosamente.
Ese día me pasó en la semana 8, que es también, no casualmente, la semana donde la mayoría de los estudiantes de idiomas consideran abandonar el proceso. Lo sé porque la profesora lo mencionó cuando yo le pregunté si era normal lo que me estaba pasando. Es completamente normal, dijo. El cerebro no almacena el lenguaje de manera lineal. Hay momentos donde está reorganizando lo que aprendió, consolidando, clasificando. Durante esa reorganización, el acceso puede ser más lento o más difícil. No es que hayas perdido nada. Es que el sistema está trabajando en segundo plano. Eso me ayudó. Pero también ayudó algo más práctico. Esa semana, en vez de intentar hablar en español de manera extensa y sentirme frustrada por los vacíos, me dediqué a leer. Solo leer. Sin presión de producir, solo de recibir. Y al final de la semana, casi sin que lo notara, las palabras volvieron. No todas a la vez. Pero volvieron. En la semana 11 llegó la actividad que la profesora llamó conversación libre. Sin tema fijo, sin ejercicio específico con instrucciones detalladas, sin estructura predefinida. Solo hablar durante 20 minutos, en grupos de 3 personas, sobre lo que quisiéramos. La profesora circulaba entre los grupos, escuchaba, tomaba notas mentales, pero no interrumpía salvo para señalar algo que valiera la pena en ese preciso momento. Me tocó con Berté y con Inés. Nos sentamos en un rincón del aula. Por un momento, las 3 nos miramos con esa expresión específica de cuando alguien dice hablen de lo que quieran. Entonces el cerebro olvida instantáneamente todos los temas de conversación posibles que han existido en la historia de la humanidad. Fue Inés quien empezó, como era su costumbre natural. ¿Cuál es la palabra en español que más les gusta? ¿La que más disfrutan decir o escuchar? Berté pensó con genuina concentración, como si la pregunta mereciera tiempo real de consideración. Madrugada, dijo finalmente. Porque en francés no existe una sola palabra para ese concepto específico. Son esas horas entre la noche profunda y el amanecer que no son todavía día pero ya no son exactamente noche. Me parece una palabra muy honesta sobre algo que otros idiomas necesitan 3 palabras o una perífrasis entera para decir. Inés dijo resquicio. Porque le parecía que el sonido de la palabra correspondía exactamente a lo que significaba. Era algo pequeño, una apertura mínima entre 2 cosas sólidas. Existía en el margen preciso donde 2 cosas no terminan de unirse. Yo pensé durante un momento más largo que las otras 2. Había una palabra que había encontrado hacía poco en un texto que leí para practicar comprensión lectora. Esa palabra me había detenido cuando la vi. La había subrayado en el cuaderno aunque no la necesitara para ningún ejercicio específico. Añoranza, dije. Porque suena exactamente a lo que siente. Tiene un sonido largo, un poco triste y un poco dulce al mismo tiempo. Es como cuando recuerdas algo con mucha intensidad y sabes que no puedes volver a ese momento exacto.
Las tres nos quedamos un instante con esas tres palabras flotando entre nosotras en el rincón del aula: madrugada, resquicio, añoranza. Añoranza, repitió Inés suavemente, como probando cómo sonaba en su boca. Tienes razón. Suena exactamente a lo que es. Y entonces empezamos a hablar de verdad, sin que nadie lo planificara ni lo dirigiera. Sobre lo que extrañábamos de nuestros lugares de origen. No los monumentos ni la comida típica que aparece en las guías turísticas. Eran las cosas pequeñas e imposibles de transferir. Un olor específico que no puedes describir a alguien que no lo conoce de primera mano. Una manera particular de organizar los objetos en una cocina que solo tiene sentido dentro de ese contexto. La forma en que cae la luz a determinada hora del día en un lugar que conoces desde que tienes memoria. Hablamos durante los 20 minutos completos sin que nadie controlara el tiempo. No fue una conversación perfecta. Hubo interrupciones donde alguien buscaba una palabra y las otras dos esperaban sin impacientarse. Hubo préstamos del inglés o del francés cuando el español no llegaba a tiempo. Hubo gestos que completaban lo que las palabras dejaban incompleto. También hubo risas cuando la comunicación fallaba de maneras inesperadamente graciosas. Pero fue una conversación real. Sobre algo que importaba. Sobre algo genuinamente humano compartido entre tres personas de tres países distintos en un rincón de un aula pequeña. Cuando la profesora nos llamó de vuelta al grupo, Berté me apretó el brazo brevemente. Lo hizo como hacen las personas mayores cuando quieren comunicar algo que saben que las palabras no pueden hacer mejor. Inés me dijo: esto estuvo bonito, ¿no? Y yo asentí porque era completamente verdad. Fue bonito. En español, en ese momento particular, con esas dos personas específicas, fue bonito de una manera que no hubiera podido ser en ningún otro idioma. La presentación final llegó en la última semana. 5 minutos por persona. Tema personal. Sin notas escritas. La profesora quería ver el español y la persona adentro del español. Elegí hablar sobre el diseño tipográfico. El mismo tema con el que me había bloqueado semanas atrás, en la presentación de 2 minutos que terminó en 1 minuto 20 y con las manos temblando levemente. No elegí ese tema por nostalgia del fracaso ni por dramatismo, sino porque sentía que era una deuda pendiente conmigo misma que valía la pena saldar. Si podía hablar de eso ahora, fluidamente y con presencia real, sería la prueba más honesta de que había cambiado. Preparé la presentación de manera fundamentalmente diferente a como lo había hecho la primera vez. En vez de memorizar frases exactas que luego desaparecían bajo presión, trabajé con ideas. Sabía que quería comunicar sobre cada punto central. Tenía el vocabulario específico que necesitaba, incluyendo neutra, que ahora estaba tan disponible como cualquier otra palabra. Dejé los conectores, las transiciones, los ejemplos concretos, libres para que salieran en el momento. Porque confiaba, al menos un poco más que antes, en que el idioma aparecería si yo le daba espacio para aparecer. La noche antes de la presentación escribí en el cuaderno:
Mañana voy a hablar en español sobre algo que me importa. Me voy a equivocar en algún lugar. Y eso va a estar perfectamente bien porque lo que no me voy a quedar es callada. El día de la presentación final, el aula tenía una energía diferente de la de todas las semanas anteriores juntas. Había algo de nerviosismo pero también algo claramente parecido a celebración anticipada. Berté había traído galletas que puso en el centro del grupo sin hacer anuncio de ello. Félix llegó 5 minutos antes de la hora por primera vez en todo el curso, lo cual fue comentado por al menos 3 personas. Dietrich tenía su libreta cerrada sobre el pupitre, lo cual era inusual y señalaba que hoy no era para registrar sino para recibir. Las presentaciones fueron en orden y yo estaba en el medio del grupo. Escuché a los demás con atención real, no solo esperando mi turno con los oídos en espera. Félix habló sobre los algoritmos de recomendación musical con un español técnico pero sorprendentemente fluido para alguien que había pasado las primeras semanas del curso con economía verbal perfecta. Berté habló sobre la historia de los jardines formales con una emoción genuina que hizo que la profesora le preguntara al terminar si había sido jardinera profesional en algún momento. No lo era, pero su abuela materna sí, y ese jardín era parte de toda su infancia de una manera que se notaba en cada oración. Cuando llegó mi turno, me levanté. Respiré. No de manera obvia ni teatral. Solo respiré. Y hablé. La tipografía, dije, es el arte de organizar las letras para que digan más de lo que dicen. Una misma palabra puede sentirse completamente diferente dependiendo del tipo de letra que eliges para escribirla. Puedes escribir la palabra, miedo, en una fuente suave y redondeada. De repente el miedo parece pequeño, manejable, casi doméstico. Puedes escribirla en letras angulares y muy oscuras. Entonces el miedo se hace grande, pesado y real. El contenido de la palabra es idéntico en los dos casos. La forma lo cambia todo. Hice una pausa. No de bloqueo. Una pausa de elección deliberada, para que lo que venía tuviera el espacio que necesitaba para existir. Aprender español fue un poco así para mí. Las mismas ideas que tengo en coreano suenan diferentes cuando intento expresarlas en español. No porque el contenido cambie fundamentalmente en su esencia, sino porque las palabras, el ritmo y la música específica de este idioma le dan una forma distinta a lo mismo. Y esa forma distinta me enseñó cosas sobre mis propias ideas. La forma coreana todavía no me las había mostrado. O al menos no de esa manera. La profesora estaba inclinada levemente hacia adelante, con esa postura física específica de cuando alguien escucha con la atención completa y no solo con la parte profesional del cerebro. La helvética, continué, y la palabra estaba ahí completamente disponible, sin esfuerzo aparente. Donde antes había habido silencio, ahora estaba la palabra. Es neutra. No quiere impresionarte. No usa decoración para convencerte de su valor. Solo está, limpia y funcional, y deja que el contenido sea lo más importante.
Yo quería ser así en español al principio. Neutra. Invisible en mi corrección. Sin llamar la atención con errores visibles. Pero aprendí que esa neutralidad perfecta no existe en un idioma vivo que alguien está usando de verdad. Los idiomas vivos tienen imperfecciones. Tienen acentos que vienen de otros lugares. Tienen momentos donde las palabras tardan más de lo esperado. Y esas imperfecciones son exactamente lo que los hace reales, humanos y vivos. Terminé en 4 minutos y 40 segundos. Sin bloqueos. Con errores seguros en algún lugar que no pude detectar en el momento porque estaba presente en el idioma, no monitoreándome desde afuera. Pero completo. Con la forma que quería darle. Cuando me senté, hubo ese silencio breve que a veces sucede después de algo que termina bien y que necesita un instante para asentarse antes de que lleguen las respuestas. Gracias, dijo la profesora. Y luego, mirando al grupo completo, eso es lo que yo llamo hablar en español. Berté aplaudió primero. Los demás la siguieron inmediatamente. Félix hizo el gesto de quitarse un sombrero imaginario que no tenía, lo cual era completamente inesperado y perfectamente él. Inés señaló hacia mí con el dedo índice y asintió varias veces con una expresión que significaba exactamente lo que esperaba que significara. Dietrich me miró directamente desde su lado del aula. Asintió una vez, lento y claro. Sin decir nada. Pero eso ya era suficiente, más que suficiente para ese momento. Esa tarde caminé de vuelta a casa bajo un cielo que no había decidido todavía si llover o no. Pensé en todo el camino recorrido desde aquel primer martes torpe. Ese martes había querido convertirme en la silla donde estaba sentada. Pensé en la presentación bloqueada y en las manos que temblaban al sentarme. Pensé en las correcciones de Dietrich y en el límite que le puse con calma y sin drama. Pensé en la conversación con Inés y verté sobre palabras favoritas en un rincón pequeño. Pensé en el vecino del pasillo. Pensé en los croissants recomendados con un son dudoso. También pensé en la profesora diciéndome que los errores que dices en voz alta son los que más rápido cambian. Pensé en la añoranza. Esa palabra que encontré y que me detuvo porque sonaba exactamente a algo que sentía a veces por todo lo que había dejado atrás para estar donde estaba. Pero también pensé en algo nuevo que no tenía nombre todavía, o al menos no uno que yo conociera en ese momento. Algo que era lo contrario de la añoranza, o quizás su complemento necesario. La satisfacción específica de haber llegado a un lugar al que costó llegar. No un destino espectacular ni un logro que impresiona a nadie desde afuera. Solo el momento personal en que algo que antes era difícil empieza a ser posible. Cuando la puerta que antes hacía ruido comienza finalmente a abrirse sin resistencia. Mi español no era perfecto cuando terminó el curso. No lo sería por mucho tiempo más. Pero era mío, con mis pausas específicas. Era mío con mi acento particular, que viene de un idioma que nació en un lugar muy diferente al español.
También era mío con la manera ligeramente diferente en que organizo las ideas. Pienso primero en coreano, y eso deja una huella real en cómo construyo las frases en cualquier otro idioma que intento usar. Era el español de alguien que llegó desde muy lejos a aprender algo que nunca había planeado aprender. Era el español de alguien que se bloqueó delante de 7 personas extrañas y siguió de todas formas. Era el español de alguien que aprendió a poner límites en un idioma que apenas conocía. Era el español de alguien que tuvo una conversación genuina sobre añoranza con 2 mujeres de países distintos en un rincón de un aula pequeña. Ese español, con todo lo que lo hacía imperfecto y específico y mío, era exactamente el que necesitaba. Y aprendí a quererlo así. Hay algo que quiero decirte antes de que terminemos, mi amigo. Si estás en algún proceso de aprendizaje, de un idioma o de cualquier otra cosa, tal vez seas principiante durante un tiempo considerable. Quizás sientes esa incomodidad específica de no ser todavía quien quieres ser en esa habilidad. Quiero que sepas que esa incomodidad no es una señal de que estás haciéndolo mal. Es exactamente la señal de que lo estás haciendo de verdad. De que estás en el proceso real, no en la fantasía cómoda de cómo sería si ya hubieras terminado y todo fuera fácil. El bloqueo que sentí en aquel salón de clases no fue un fracaso. Fue información muy precisa sobre dónde estaba y qué necesitaba a continuación. La vergüenza que sentí cuando no recordé la palabra neutra no me hizo menos capaz de aprenderla ni de usarla semanas después. Me hizo más específica y más concreta sobre qué quería mejorar y por qué. El conflicto con Dietrich no fue un obstáculo en mi aprendizaje. Fue parte de él. Aprender a defender tu propio proceso de aprendizaje también forma parte del proceso. No es algo separado y exterior que pasa mientras el aprendizaje real ocurre en otra parte. Nadie aprende un idioma de manera perfectamente lineal y sin retrocesos. Nadie aprende nada importante de manera completamente ordenada. Hay semanas de confusión donde parece que nada avanza. Hay días donde algo que creías saber con seguridad desaparece como si nunca hubiera estado ahí. Esas semanas y esos días también forman parte del camino. No son obstáculos que aparecen en el camino. Son el camino mismo. Lo que hace la diferencia no es si te bloqueas. Es qué haces después del bloqueo. Si vuelves al texto, vuelves a hablar y vuelves a intentarlo, eso construye algo. Lo haces aunque sepas con certeza que vas a equivocarte de nuevo. Lo haces porque todavía estás en ese momento específico del proceso. Eso es lo que construye. Eso es lo único que realmente construye algo duradero. Yo volví. Cada martes, con lluvia afuera o con sol, con café caliente o frío, con confianza disponible ese día o solo con la voluntad básica de aparecer y estar presente. Volví. Y el español, poco a poco y de maneras que a veces no podía predecir ni medir, empezó a responderme. Todavía lo estoy aprendiendo. Todavía hay palabras que no aparecen exactamente cuando las necesito. Todavía hay conjugaciones que me generan una fracción de duda antes de comprometerse.
Todavía hay momentos donde el acento me delata como alguien que viene de otro lugar y otro idioma. Pero también hay momentos donde pienso directamente en español. No paso por el coreano ni por el inglés como escalas intermedias. Esos momentos son pequeñas celebraciones privadas que suceden sin anuncio. Uno de esos momentos fue cuando soñé en español por primera vez. No era un sueño elaborado ni memorable en su contenido. Era simplemente una conversación en un mercado sobre el precio de algo. Pero cuando desperté y lo recordé, estuve un minuto completo sonriendo al techo de mi habitación. Porque el sueño significa que el idioma ya vive en algún lugar profundo del cerebro. No vive solo en la parte que trabaja conscientemente durante las clases. También vive en la parte que funciona cuando no estás controlando nada. También fue el momento en que hablaba con mi madre por videollamada. Mencioné sin pensar una palabra en español en medio de una oración en coreano. Tardé 3 segundos en darme cuenta de que lo había hecho. Las dos nos reímos. Ella me preguntó qué significaba la palabra. Se le expliqué en coreano y ella dijo que era una palabra bonita. ¿Por qué en español tienen palabras tan específicas para cosas que nosotros necesitamos describir con 5 palabras? Me preguntó. Y yo pensé, esa es exactamente la pregunta correcta. Eso es lo que un idioma te da, una manera específica de ver y nombrar el mundo que antes no tenías. La añoranza la sigo guardando, como se guardan las cosas que no quieres perder aunque sean un poco tristes porque te recuerdan algo real. Pero junto a ella hay ahora también esto, el placer genuino de hablar en otro idioma y ser, en ese idioma, completamente yo misma. Con todos mis errores y toda mi historia. Con mi acento particular y mis pausas específicas. Con mi manera coreana de organizar el mundo. Esa manera a veces se cuela en el español y lo hace un poco diferente a como lo habla cualquier otra persona en cualquier otro lugar. Ese español diferente soy yo también. Y aprendí a quererlo exactamente así, imperfecto y mío y de nadie más. Si hay algo que me llevé de ese año de clases los martes, es esto. Me lo llevé más allá del vocabulario, las conjugaciones y la capacidad de tener una conversación real. Los idiomas no son solo herramientas de comunicación. Son maneras de ser. Cada idioma que aprendes no solo te da acceso a las palabras de otra cultura. Te da acceso a otra manera de organizar el mundo. También te da acceso a otra lógica emocional. Te da otra forma de nombrar las cosas que hasta entonces no tenían nombre en tu cabeza. En tu idioma no existía la palabra exacta para ellas. Y con cada nueva manera de ser, te conviertes en una persona un poco más grande que la que eras antes. No diferente. No reemplazada. Solo más grande. Con más espacio adentro para cosas que antes no cabían. Mi amigo, si llegaste hasta aquí, gracias de verdad por acompañarme en esta historia tan larga y tan personal. Espero que algo de lo que conté resuene contigo, que sea útil de alguna manera, que te recuerde algo que ya sabías o te dé algo que todavía no tenías.
Eso es todo lo que uno puede esperar cuando cuenta una historia. Y si todavía no me has dicho desde qué país me estás viendo hoy, los comentarios siguen completamente abiertos. Me hace muy feliz imaginar desde dónde llegan estas palabras. El español no es solo un idioma. Es una manera de ver el mundo desde otro ángulo, otro orden, otra lógica emocional. Y a veces, cuando cambias el ángulo desde el que miras, ves cosas que desde el primero eran completamente invisibles para ti. Hasta la próxima, mi amigo. Que los errores que cometas hoy sean exactamente los que mañana ya no necesitas cometer.